Listo, chicas, empecé a grabar. Buenos días. Voy a compartirles mi pantalla para que revisemos el archivo. Bueno, este es el archivo que yo les dejé hace 8 días. No sé si sea este. Ah, no puedo entrar. Ok. De todas maneras, se los voy a enviar al WhatsApp por si de pronto alguna otra ha tenido el inconveniente. Hola, Paola. Profe, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy Les bien, voy a enviar ese archivo al... Bien, gracias a Dios. Les voy a enviar, pues a mí me abrió, ya te voy a mostrar que me abrió y hace 8 días. Quiero dejar. Espérame, ¿cuál es? ¿Cuál es? Espérame, yo miro. Ambientes ruidosos. Yo se los anexo aquí al WhatsApp. Este. Listo. Ahí les anexé entonces el archivo, porque mira que aquí a mí sí me abre y hace 8 días lo abrimos también acá. ¿Qué te parece a ti, Paola, una amenaza de virus? sí, profe, uno me aparece la alerta de amenaza de virus y no me los abrí. Ok, bueno, ahí te lo envié al WhatsApp. Mira a ver si de pronto te abre ahí, porque mira que acá a mí sí me abre. No, bueno, pues muchas gracias. Ok. Bueno, de hecho yo no les he revisado esta semana las tareas, no he terminado de revisar. Ok, entonces no sé si han mirado el caso que les dejé esta semana. Esperemos que esto abra. Ok, entonces acá está el caso que les dejé, ¿sí? Mm, no sé si alguna de ustedes trabaja. ¿Me recuerdan si alguna de ustedes trabaja?
pero yo trabajaba, ya no. Ok, bueno, no sé si Kelly o Dayana trabajan. Dayana no trabaja y bueno, no sé si Kelly. Pero es una cosita. Hola. Y usted me envió el archivo que no era el que necesito, ese es el que usted nos está mostrando. Ah, yo pensé que era el de la semana pasada. Ah, No, bueno, listo, ese. ya. Ah, listo, listo, ya te lo anexo ahí entonces, espérame. Ah, bueno, Que hágale yo pues. pensé que era el otro. Caso de trabajo. Ok, bueno, entonces les preguntaba si trabajan porque, pues digamos que muchas veces en las empresas, ¿sí? Nos hacen este tipo de pruebas, entonces es súper importante que nosotros, pues digamos, tengamos como esa base de lo que ya hemos evidenciado, pues como en el lugar de trabajo, ¿sí? O podemos preguntarle pues a alguien que esté muy cercano a nosotros, eh, si trabaja y si de pronto pues en la empresa le realizan algún tipo de pruebas de estas. Entonces es algo muy sencillo, pero que pues que debemos, digamos, investigar un poco. Dice, el 4 de noviembre del 2016, la señora Zulay, operaria de empaque en la planta de producción de la Nacional de Chocolates, turno de la noche, fue seleccionada aleatoriamente entre sus compañeros de trabajo para hacerle la prueba del colorimetría. En la prueba la señora resultó positivo. Opciones de respuesta de la empresa. Entonces, estas son unas opciones que puede tener la empresa, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes analicen cada una de ellas, es decir, para cada una ustedes me van a dar una respuesta, porque sí o porque no. Listo. Es decir, para la primera dice, inmediatamente fue despedida. Si tú me dices sí, esta es una opción de respuesta para la empresa o la empresa pudo hacer esto, es porque me va a sustentar porque la empresa pudo haberla despedido inmediatamente. Listo. Es decir, yo tengo que soportar mi respuesta con una, tú me dices, la empresa la pudo haber despedido porque en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo tal, dice que la puede despedir. Listo, entonces quiero que revisen el Código Sustantivo del Trabajo como principal herramienta. Ahorita vamos a mirar algunas apartes del Código Sustantivo. Espérame un segundo. Hola, esperen un segundo que fue que se me desajustó algo acá. Ok, entonces, para cada una de ellas ustedes van a tener una respuesta en base a algo, ¿sí? Yo porque yo creo que la deben despedir, yo creo que la deben dejar, no. Listo, entonces inmediatamente fue despedida, fue sancionada con una multa, ¿sí? Porque fue puesta en ridículo delante de todos sus compañeros haciendo saber su estado, sí, no, por qué, es decir, está bien, está mal y por qué. Y se inició con ella un trabajo de psicología. Listo.
Además, hay unas respuestas. Es válido seleccionar de forma aleatoria a la señora para la prueba realizada. Sustente la respuesta. ¿Qué se debe hacer después de haber obtenido un resultado positivo en la prueba? Listo, entonces vamos a revisar qué debemos hacer. ¿Sí? Teniendo en cuenta la información suministrada en los textos, por eso yo les dejé acá esta información, en los textos encontrados a continuación, y de acuerdo a la experiencia que muchos pueden tener en sus diferentes empleos, contestar la pregunta las preguntas del caso, y para cada una de las opciones utilizadas por la empresa, determinar la razón por la que sí o no se debe implementar. Entonces acá les digo pues como sustentar pues como cada una de esas, porque sí y por qué no. Ok, entonces acá está la revisión que les decía. Por ejemplo, dice, ¿por qué aplicar pruebas de alcohol al inicio de la jornada laboral? Un resultado positivo ante una prueba de alcoholometría en una empresa a las 7 de la mañana puede resultar controversial respecto a la eficiencia de un alcoholímetro o prueba rápida de alcohol, orina, saliva, aliento. Cuando el empleado afirma haber consumido alcohol el día anterior y afirmado que se encuentra, pues ya hemos afirmado que se encuentra en condiciones plenas para ingresar a laborar. Listo. Entonces, ahí hay una partecita. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en eliminar el alcohol consumido? Cuando consumimos alcohol, nuestro cuerpo se intoxica en proporción a la cantidad bebida y rápidamente lo intenta eliminar. El hígado se encarga de oxidar aproximadamente un 90% o 95% de alcohol que fluye en el torrente sanguíneo. Los restos son eliminados mediante la excreción de alcohol en aliento y fluidos corporales. El hígado tiene una capacidad limitada para metabolizar el alcohol en el organismo. En promedio, el cuerpo humano tiene la capacidad de metabolizar una bebida. Ok, Diana. En aproximadamente 50 minutos. Espérame, yo cierro esto acá. Le respondo por acá. 50 minutos después de su ingesta. Si una persona bebe a un ritmo más rápido de lo que su hígado es capaz de tolerar, o bien en una cantidad mayor, su concentración de alcohol en la sangre será mucho mayor. Mientras, ok, no hay problema. Mientras que el hígado se encuentra trabajando a su mayor capacidad tratando de eliminar el contenido existente. Listo, entonces, pues cuando se consume licor muy rápido, pues obviamente el hígado va a estar saturado de alcohol y va a ser mucho más difícil eliminarlo. Durante este tiempo, los efectos de inhibición de los sentidos y del sistema nervioso central propios de la embriaguez aumentan y van disminuyendo conforme el hígado gradualmente va purificando el torrente sanguíneo. La combinación de la cantidad de alcohol ingerida y el tiempo de consumo de este, lo que ocasiona la embriaguez. Los efectos del alcohol en una persona dependen de la relación entre la cantidad ingerida y la velocidad en que lo ingiere. Si una persona bebe más de 5 bebidas alcohólicas, lo más viable es que su contenido de alcohol por mililitros de sangre en el cuerpo sea igual o mayor a 0,8%, universalmente reconocido como el punto de embriaguez. A partir de que una persona alcanza niveles superiores a 0,8%, su hígado habría de tardar 8 horas para metabolizar el alcohol consumido, por lo que si una persona consume 5 o más cervezas a la medianoche y su jornada laboral inicia a las 7 de la mañana, aún mantendrá seguramente una concentración igual o mayor a 0,2. Entonces, tenemos que hacer como la relación, ¿sí? 5 cervezas, pero deberíamos esperar 5 horas
para decir que en el torrente sanguíneo no hay esa concentración no permitida, pues que se puede encontrar todavía en la mañana y que pues podemos estar tranquilos. Pero normalmente pues no sucede. Cuando una persona consume licor, digamos que lo hace, pues no se toma solo 5 cervezas o no se toma solo un aguardiente, ¿sí? Se toma muchos aguardientes o muchas cervezas. Entonces es por esto que digamos es tan delicado y lo que vemos es que digamos el sistema nervioso es bastante afectado, entonces hay obviamente pues como implicados varios sistemas que, que digamos que de los cuales depende nuestra funcionalidad, nuestro qué hacer, entonces es súper importante pues como tener en cuenta que no es solo, ay, no es que estás ebrio, no es que estás ebrio y eso te está afectando, el hecho de que cumplas tus tareas bien es que estás ebrio y eso te está afectando, el que puedes pues, ser agresivo con tus compañeros, el que no estás en tus 5 sentidos y necesitas desarrollar unas actividades que necesitan que estés así atento al 100%. Entonces no es solo el hecho de que haya una concentración X en el hígado o en el organismo, es que tú no estás en condiciones de hacer nada, solamente pues como de dormir y ya. En muchas ocupaciones en las que existen riesgos de accidentes, se requiere que los trabajadores pongan atención y tomen decisiones correctas, haciéndolo de manera rápida para llevar a cabo sus tareas. Desde pilotos, choferes, montacarguistas y operadores de línea en ensamble requieren estar al 100% mentalmente para poder ejecutar sus puestos de trabajo correctamente. Okay. Entonces acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Dice, un hombre que bebe durante 4 horas y 30 minutos con un peso de 75 kilos y llega a consumir 8 o más bebidas alcohólicas, podría llegar a alcanzar un nivel de más de 16% BAC, que es la concentración de alcohol en la sangre, llegando a estar en un estado de embriaguez completo. Después de 6 horas de haber dejado de tomar, aún tendría niveles, me perdí. Después de 6 horas de haber dejado de tomar, aún tendría niveles mayores a 0.8, por lo cual seguiría estando en un estado de ebriedad completa después de 6 horas. Hasta después de 2 horas, 8 horas después de la última bebida, es cuando su nivel bajará a 0.5%, aún considerado como una ebriedad incompleta. ¿Listo? Entonces, tuvo que esperar 8 horas para que bajara a 0.5, pues que ahí, digamos, si te hacen la prueba, pues sí pero no marca como el nivel límite donde te dicen, bueno, te voy a partir, no sé, ¿cierto? Te voy a hacer un parte, pero pues digamos que estás ebrio y no deberías estar conduciendo en caso tal de que estés conduciendo. En este caso, la persona podría tardar 11 horas en llegar a un estado de eliminación total en alcohol, sufriendo seguramente problemas de deshidratación e indigestión que complicarían su desempeño. No es solamente el consumo de alcohol, no es solamente esperar a que pase, pues, o que yo elimine completamente el alcohol de mi cuerpo, sino que yo pueda estar bien, que mi cuerpo reaccione bien a esa desintoxicación y que pues, y que yo pueda a partir de ahí esperar cuánto tiempo para volver a realizar normalmente mis actividades, ¿sí? Pues obviamente hay personas que no sienten ningún estado, no hay ninguna reacción o no hay ningún, ¿qué? ¿Cómo le llamamos? No hay ninguna reacción después de haber consumido licor,
pero para otras personas suele ser un poco más complicado. Entonces no es solo el hecho de que estés bajo los efectos del licor, sino que vas a necesitar un tiempo extra para poder reponerte, ¿sí? Y para poder, porque si estoy enguayabado, ¿sí? Pues, y aparte de eso, necesito tiempo para recuperarme. Entonces, es un conjunto de cosas de evidencias que no podemos dejar de un lado. Entonces, no es solamente el licor, son las condiciones después de, cómo me siento después de haber consumido licor para cumplir con unas actividades X, ¿cierto? Para cumplir con mi trabajo, para conducir, para, no sé, prestarle atención a una cantidad de obligaciones que, que necesitan de mis sentidos, de mis 5 sentidos, por así decirlo. Listo, entonces miren que no es solamente el licor, sino es todo lo que viene después de haber consumido el licor o la situación que se puede presentar cuando estoy ebrio, ¿sí? Entonces lo que les decía, puede ser agresivo, puede ser compulsivo, puede ser grosero, puede ser una cantidad de cosas que también obviamente van a poner en riesgo a las personas que están a mi alrededor o alrededor de la persona que está ebria. Listo. Ok, entonces digamos acá hay unos apartes del Código Sustantivo del Trabajo y también, bueno, ahorita les explico lo otro. Ok, entonces el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 60 habla de las prohibiciones a los trabajadores, ¿sí? Prohibiciones, eh, ok, se prohíbe a los trabajadores sustraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles de trabajo y materias primas o productos elaborados. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores o las personas de vigilancia. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en el caso de huelga en los cuales deba abandonar el lugar de trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo, eh, excitar a su declaración de mantenimiento, o sea, que participe o no en ellas, ¿cierto? Pues como que incitar a otras personas que no hagan bien su trabajo o que no participen pues como de él. Hacer colectas, rifas y suscripciones a cualquier clase de propaganda en lugares de trabajo, coartar la libertad para trabajar o no, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Entonces no puede utilizar ninguna herramienta pues como para hacer un trabajo extra, es que me lo lleve para hacer un trabajo en mi casa o es que lo estoy utilizando, no, no se puede. Se puede despedir a un trabajador por consumo de drogas alucinógenas fuera de su horario de trabajo. Entonces, es posible despedir a un trabajador alegando justa causa debido a que consume drogas alucinógenas fuera de su horario laboral, fuera de las instalaciones de la empresa. Dice, entonces acá tendríamos que ir al numeral 2 del artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo, le prohíbe de forma expresa al trabajador presentarse al trabajo bajo los efectos o bajo las influencias de bebidas alcohólicas o de narcóticos y dicho incumplimiento puede derivar en un despido con justa causa al tenor de lo expuesto por el número 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces tendríamos que revisar ambos numerales para mirar pues como cuál es la explicación, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la ley no está prohibiendo el consumo de narcóticos dentro de la empresa, lo cual permitiría interpretar que fuera de la empresa sí se puede consumir narcóticos. No, lo que la ley prohíbe es presentarse al trabajo bajo la influencia de narcóticos. Y ello puede suceder incluso cuando el trabajador consume las drogas en su casa en sus días libres, ¿sí? Porque si yo hoy descanso y hoy consumo drogas, pero mañana tengo que ir a trabajar,
pues mañana voy a estar con residuos de drogas en el organismo, ¿cierto? De modo que si el trabajador llega a la empresa bajo los efectos de algún narcótico, no importa si dichos narcóticos fueron consumidos dentro o fuera de la empresa, ¿sí? En todo caso está incumpliendo una obligación que la misma ley ha calificado como susceptible de convertirse en una justa causa para que el empleador dé por terminado el contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí hay otra base importante, independiente si tú lo haces dentro o fuera de la empresa. Cuando estás en la empresa y te hicieron pues como la prueba o algo, estabas positivo, entonces eso no importa si fue dentro o fuera, en ese momento estabas bajo los efectos de algún narcótico. Recordemos que la justa causa para despedir, cualquiera que sea, debe ser probada y no es la excepción el caso en que el trabajador llega bajo los efectos de drogas alucinógenas y para ello el empleador cuenta con diferentes medios probatorios. Entre ellos están los exámenes o pruebas de laboratorio que no están prohibidas por ley e incluso han sido avaladas en diferentes oportunidades por la Corte Constitucional, siempre que estén contempladas en el reglamento interno de trabajo. Listo, entonces acá les iba a decir algo, y es que, o sea, simplemente tú no le podrías decir, no, es que en el reglamento, en el Código Sustantivo del Trabajo dice tal cosa. Todo esto que estamos mirando acá, tú lo debes recopilar en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Porque digamos que es un documento legal que tú tienes dentro de la empresa y que tú le presentas al trabajador cuando entra a trabajar, ¿sí? Cuando entra a hacer un trabajo en la empresa, tú le dices, bueno, estas son tus funciones, este es el reglamento de la empresa y aquí están estimadas todas, obviamente soportadas todas en el Código Sustantivo del Trabajo, cuando tú haces cuando tú nombras cada uno de estos numerales en el reglamento interno de la empresa, tú dices, esto según lo expuesto en el numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, no puedes simplemente decirle, no, es que mire el Código Sustantivo del Trabajo que ahí dice. No, pero es que ahí dice, pero es que yo no te lo había expuesto a ti en ninguna parte. Entonces, es súper importante dejarles claro que, todos estos aspectos que tú le estás mencionando, pues obviamente deben estar dentro del reglamento interno del trabajo, ¿sí? Tú les debes socializar, el reglamento debe estar visiblemente, pues en una parte visible de la empresa, para que todos ellos, pues obviamente puedan ir ahí. Hay personas que son muy pegadas a lo que dice el reglamento, entonces para todo lo que tú le dices, dice, pero es que eso no está en el reglamento, pero es que eso no está en el reglamento, pero es que eso no me lo prohibiste en el reglamento. Listo, entonces hay que tener mucha atención, pues prestarle mucha atención a todos los numerales del reglamento. Sí. Se me fue el estornudo. Ok, por último, no hay que perder de vista que el consumo de narcóticos tiene efectos temporales y de largo plazo o permanentes, por lo que un trabajador que consume drogas puede que en 2 o 3 horas no presente efectos visibles, pero sí se irán desarrollando efectos que pueden ser permanentes o de mayor plazo, cuanto menos de suerte que el consumo de narcóticos puede ser detectado incluso cuando recientemente no se haya consumido, por lo que no es prudente asumir que el trabajador puede drogarse el sábado para llegar bien el lunes al trabajo sin que pase nada. Por ejemplo, la marihuana deja residuos, entonces puede que cuando tú realices pues esa prueba, tú puedes realizar la prueba sin avisarles, porque muchas veces en la empresa les avisan y ellos pues simplemente dejan de consumir esos días marihuana, pues las personas que consumen marihuana. Y podría la prueba salir limpia, ¿cierto? Pero si tú lo haces, de hecho tú, digamos, tú sospechas que alguien consume marihuana y por eso ha bajado el rendimiento y ha tenido reacciones adversas, pues como en el trabajo, entonces tú simplemente podrías hacerle una prueba, ¿sí? Dentro de las evaluaciones médico-ocupacionales periódicas, podrías hacerle esa prueba y ahí pues te vas a dar cuenta si sí lo hace o no.
Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo dura el alcohol en la sangre? Entonces, el tema del alcohol, sus efectos en el cuerpo humano y sus consecuencias en la sociedad lo hemos tratado desde un punto de vista científico en varias oportunidades. Por eso ya todos sabemos cuán nefastos son los resultados tanto del consumo como del abuso de esta sustancia. El alcohol viaja por todo el cuerpo a través de la sangre y se queda allí por un buen tiempo, recorriendo el organismo y afectando su funcionamiento considerablemente. Pero una vez que se cuenta con la información adecuada y se conoce cuál es el verdadero programa, cada uno tomará la decisión que le parezca correcta. Y aunque aquí no estamos promoviendo pues como el consumo ni mucho menos, esto es lo que importa. En nuestra sección de preguntas y respuestas, como ya sabes, brindamos una respuesta adecuada a las interrogantes que nos llegan con más frecuencia. Una de ellas es la de cuánto tiempo dura el alcohol en la sangre. Así que vamos a ello. El alcohol en la sangre, cuando se introduce alcohol al organismo mediante la ingesta de una bebida alcohólica, este atraviesa el esófago, llega al estómago y luego al intestino delgado. Allí una pequeña parte es absorbida por las membranas mucosas, mientras que las paredes del intestino delgado absorben grandes cantidades de alcohol y las transfiere al torrente sanguíneo. El alcohol tiene una gran solubilidad en el agua, por lo cual una vez en el torrente sanguíneo se transporta por todo el cuerpo y es absorbido por los diferentes tejidos. Pero ciertas cantidades quedan en la sangre y para determinar cuáles son esas cantidades se realiza el llamado control del test o test de alcoholemia, también conocido como BAC, siglas en inglés Blood Alcohol Concentración, concentración de alcohol en la sangre. La concentración de alcohol en la sangre se determina mediante un porcentaje de la masa por volumen o bien una combinación de ambos, razón por la cual las cantidades de alcohol en la sangre se expresan en porcentajes. De esta manera, apenas un 0,8% de alcohol ya puede detectarse en la sangre, así como también en el aliento o en la orina de cualquier persona que haya ingerido esta sustancia en un determinado periodo de tiempo. No obstante, existen factores como el sexo y el peso de una persona, la cantidad de alcohol que se ha consumido o el tiempo que haya transcurrido desde la ingesta que pueden afectar los niveles del control de alcoholemia que la alcoholemia va a registrar, ¿cierto? Entonces, pues hay personas que digamos el peso, que son muy grandes digamos ha consumido y de pronto eso le ayudaría un poco a ocultar un poco ese nivel o que no llegue a marcar 0,8, ¿sí? Básicamente el cuerpo elimina el alcohol de tres formas elementales mediante la evaporación, la excreción o la defecación y el metabolismo propio del organismo. Cerca de un 10% de alcohol ingerido es excretado por los riñones, mientras que apenas un 1% se elimina mediante la evaporación, es decir, mediante la respiración, sudor y lágrimas. Finalmente, el resto se elimina gracias al metabolismo del hígado. Un hígado que funciona adecuadamente es capaz de metabolizar unos 10 ml de alcohol puro por hora. Dependiendo de la cantidad de alcohol que se ha introducido en el organismo, se estima que en un lapso de 10 horas completas el cuerpo es capaz de recuperar su estado normal cuando la borrachera ya ha pasado y con sus distintos mecanismos el cuerpo se limpia naturalmente. El alcohol se mide en unidades de alcohol, una unidad de alcohol equivale a 10 ml del 100% de alcohol que está en unos 30 ml de whisky o 236 de cerveza. Entonces el cuerpo tarda una hora en quitar una unidad de alcohol de la sangre. El peso, la edad, el género, la tasa metabólica, los niveles de tensión, el tipo de alcohol ingerido, la cantidad de alimento ingerida antes de beber alcohol y el estado de salud del organismo, como el hígado, determinarán considerablemente si se demora más o menos tiempo para eliminar el alcohol de la sangre. Entonces, son muchos los factores que intervienen o que están pues como implicados en este aspecto. Quería terminar acá explicándoles algo y es con respecto a esta pregunta. Ay, se me fue, qué boba yo.
Cuando nos preguntan por el tema de si lo incluirías en un proceso de psicológico, yo quiero que revisen un poco ahí la parte normativa que encuentran, ¿sí? Se inicia con un trabajo de psicología, ¿sí? Es súper importante, digamos, hacerle seguimiento a este tipo de personas que tienen, pues porque puede ser una enfermedad, ¿sí? Puede ser que esa persona sea alcohólica, pero no por eso quiere decir que yo la vaya a despedir, ¿cierto? Entonces quiero que revisen un poco ahí la parte normativa para ver ustedes qué encuentran con respecto a este tema, cómo se maneja, qué manejo se le da, cómo sería, por ejemplo, si yo ingreso a esta persona a un programa de psicología, un interno, por ejemplo, entonces cómo sería ese proceso de reintegro de esta persona al trabajo, ¿sí? Porque si la interné, pues no quiere decir que la haya despedido, simplemente está como en una licencia, como cuando estamos en una licencia de maternidad, entonces cómo sería esa parte de reintegrarla a la vida laboral. Listo. Quiero que revisen pues como esa parte un poquito para que de pronto podamos sustentar mejor la respuesta. Bueno, chicas, era eso. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe, por el momento no. Cuando la empiece a hacer me resultan las preguntas. Ah, ahí es. Ah, bueno, no, dale. Ahí igual está pues como la actividad ya para que la puedan revisar y realizar. Y pues ya recuerden que es como la actividad final porque ya es el último trabajo que entregamos, ¿sí? Ya el fin de semana terminamos pues como la guía. Entonces, no sé si, pues ojalá que podamos reunirnos para que cada una pueda hablar un poco acerca de ese trabajo que realizó, hacer como una breve exposición del análisis que hizo y nos pueda explicar pues como por qué contestamos esto, por qué contestamos lo otro, o si encontró pues alguna información adicional, entonces sería importante que la pudiéramos socializar, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces no es más. Muchísimas gracias, Pau y Kelly, por quedarse aquí conectadas y cualquier duda o pregunta, pues con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias a usted. Gracias.